Amados hermanos y amigos, el Señor les bendiga de una manera muy especial. Este es su programa Hablando la Verdad. Este es su servidor Ferdinand Almeida. Doy gracias al Señor por este privilegio que el Señor me concede de estar aquí en este día para hablar de su palabra. Esperamos que los ojos del entendimiento sean abiertos para poder entender la palabra del Señor. Tanto aprende usted como yo. La revelación es para todo el mundo por general. Y doy gloria al Señor porque el apóstol Pablo, que fue capacitado por el Espíritu de Dios, el Espíritu le reveló claramente todas las cosas como iban a suceder, todo lo que Dios ha establecido ya de antemano, y que la misericordia de Dios nos ha alcanzado a nosotros para que nosotros le adoremos, le glorifiquemos, le demos toda la gloria que solamente a Él le pertenece. En este día yo quiero dar lectura en Primera de Timoteo, capítulo 1 y verso 10. Y como yo les sugiero siempre, busque lápiz y papel, apunte todos los capítulos, versículos, las cartas, los libros, los evangelios, para que tengamos el tiempo para repasarlo y pedir al Espíritu Santo que nos dé la revelación. En este día, pues, en este capítulo y versículos que acabo de citar en Primera de Timoteo, de Timoteo, capítulo 1 y verso 10 dice de la siguiente manera en el nombre de Cristo Jesús: pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Vuelvo y doy lectura a este texto. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la mortalidad por el Evangelio. Padre, en el nombre de Jesús, esta es tu palabra, ellas son espíritus, son vida. Oh Dios, yo te pido que los ojos del entendimiento sean abiertos, Dios, para poder comprender, Dios mío, tu palabra, Señor, tu propósito, Dios. Ella no torna atrás vacía, sino que hace el efecto por la cual tú la has enviado. Yo te ruego que tú alcances al perdido, que tú alcances, Dios mío, al enfermo, que sean curados por tus llagas, que los presos reciban liberación, Señor. Padre, y que nosotros podamos alimentarnos en esta tu bendita palabra, Señor. Por Cristo Jesús te lo imploro. Amén, amén y amén. Amado, este texto muy importante. Toda la palabra de Dios es muy importante, porque en ella, dice Jesús, os parece que está la vida eterna. Y el apóstol hace una exhortación a cada uno de nosotros. Que la palabra del Señor sobreabunde de una manera en abundancia. Y la palabra del Señor no nos deja estar ociosos y no nos deja estar divagando en diferentes doctrinas. Por eso el apóstol Juan dice que escudriñemos los espíritus que son de Dios y los que no son de Dios. ¿Por qué razón? Porque se han levantado tantos falsos maestros y profetas, en los cuales han torcido, han querido torcer, nunca lo podrán hacer, la palabra del Señor. Entonces, en este capítulo y en este versículo, el apóstol Pablo dice que por la manifestación de Jesucristo ha sido revelado y ha quitado la muerte y ha sacado a la luz la vida y la inmortalidad. Esa palabra de inmortalidad, hay muchas sectas que la tergiversan, la tuercen, pero tiene una connotación muy importante en nuestra vida. Inmortalidad es vida eterna. Y cuando dice ahí inmortalidad, es porque Dios es inmortal. Y cuando dice que Él es inmortal, en Él no cabe la muerte. Y dése cuenta
que Jesús entró a la muerte y salió victorioso de la muerte. La muerte no lo pudo retener. El sepulcro no lo pudo retener porque Él es inmortal. Y lo maravilloso de esto es que el apóstol Pablo revela, inspirado por el Espíritu Santo, que usted y yo, si hemos nacido de nuevo, somos el cuerpo de Cristo. Y si somos el cuerpo de Cristo, venimos a tener inmortalidad, porque en Él habita la vida. Y es algo muy maravilloso, porque cuando yo leo en Primera de Corintios, lo dice muy claro. Y tenemos que entender que somos el cuerpo de Cristo. Para yo poder entender la inmortalidad, tengo que entender que yo soy parte del cuerpo de Cristo. Entonces, si yo soy parte del cuerpo de Cristo, tengo entonces yo que entender muy claramente que si Cristo es inmortal y por yo ser parte del cuerpo de Cristo, vengo a ser inmortal también. Estoy aquí en el capítulo 6 de Primera de Corintios. Capítulo 6, verso 16 dice: dice en el verso 15 de este capítulo 6 de Primera de Corintios: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Dice claramente que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Dice aquí: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Entonces, cuando yo busco aquí, en el capítulo 3 y verso 16 de Primera de Corintios, dice: ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Quiere decir que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Pablo lo identifica de muchas maneras. Lo identifica de muchas maneras. Entonces, si Jesucristo está, en Él es que está la inmortalidad. Y si nosotros somos el cuerpo de Cristo, entonces nosotros tenemos la inmortalidad por ser parte del cuerpo de Cristo. No somos algo afuera del cuerpo de Cristo. Somos parte integrante del cuerpo. Entonces, esto es lo que mucha gente quiere torcer. No quieren admitir que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Ejemplo, en esta carta de los Efesios, dice claramente el apóstol: porque somos, estoy en el capítulo 5 y verso 30, dice: porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Fuera de toda duda razonable, si Jesús es inmortal, su cuerpo es inmortal también. Y tenemos vida eterna en Cristo Jesús, si es que somos parte del cuerpo de Jesús. Si usted no ha nacido de nuevo, usted está en delitos y pecados. Usted no ha nacido de nuevo. Usted entonces necesita lo que Jesús le dijo a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo para que tenga vida eterna. Si somos el cuerpo de Jesús, como dice aquí esta palabra, esto no es que yo me lo inventé o yo estoy especulando, no. Yo estoy diciendo qué dice la letra del Señor: porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne.
¿Lo ve? Usa hasta el matrimonio para identificar la unidad que hay. Pero nosotros somos el cuerpo de Cristo. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Por eso que dice en este capítulo que yo leí en Primera de Corintios, que nosotros tenemos el Espíritu Santo, somos templos del Espíritu Santo. Si alguien destruye, dice, si alguien destruye el templo de Dios, el cual somos nosotros, Él lo destruirá a él. Entonces, usted no gobierna su cuerpo, porque el que está morando en nosotros es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Él es el que nos revela. Por eso que esta palabra no se puede interpretar con mente carnal. Porque el hombre carnal no puede entender las cosas que son del Espíritu, porque se han de discernir a través del Espíritu Santo. Por eso que la inmortalidad de esta gente que no tienen el Espíritu de Dios no pueden entender qué es la inmortalidad. La inmortalidad es vida eterna. Yo veo en la palabra del Señor que si yo soy el cuerpo de Cristo, yo tengo los mismos privilegios porque soy heredero y coheredero juntamente con Él. Yo tengo los mismos privilegios que tiene Cristo por ser su cuerpo. Yo no puedo divagar, no puedo especular. Tengo que decir que dice la palabra del Señor claramente para entonces yo poder tener claro en mi mente que soy el cuerpo de Cristo, soy parte del cuerpo de Jesús. Yo he dicho muchas veces que yo no sé si soy una célula del dedo pequeño, no lo sé. Yo sé que soy parte, conforme a la palabra, soy parte del cuerpo de Cristo. Y eso es lo que me lleva a mí a crecer en la fe, saber dónde estoy parado con el Señor. ¿Qué es lo que yo poseo del Señor? Es vida eterna. Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. ¿No sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Mire, vuelve y lo recarga. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces, yo tengo que entender claramente que cuando yo me uno al Señor, soy un espíritu con Él. Y el espíritu es eterno, es inmortal. La Biblia no se equivoca porque Dios no es un Dios de confusión. Él es veraz y todo hombre mentiroso. Por lo tanto, yo tengo que entender claramente qué dice la palabra del Señor. Por eso es que Pablo le dice a los romanos que los que tenemos el Espíritu de Cristo, los tales somos de Él. Pero los que no tienen el Espíritu de Cristo, los tales no son de Él. Entonces yo no me puedo jactar en una religión, en una secta, en un concilio, para yo jactarme de que yo soy parte del cuerpo de Jesús. Eso no lo enseña la Biblia. La Biblia enseña que cuando usted se arrepiente de su pecado, de su maldad, usted viene a ser nueva criatura en Cristo Jesús. Usted viene a adquirir los bienes celestiales, porque usted viene a ser el cuerpo de Jesús. Por eso Jesús dijo, es necesario que yo me vaya para que donde yo estoy, vosotros estéis. Y yo tengo que entender claro que dice aquí que el que se une al Señor es un espíritu con Él. Eso dice la palabra, eso no, yo no me lo inventé. Acuérdese que siempre lo he dicho, yo no escribí la Biblia. Yo no la escribí. Mire algo aquí bien claro. La Biblia dice aquí en el capítulo 1 de Primera de Pedro, verso 20, ya destinado desde antes la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios,
quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Entonces, si hace una elección Dios, no usted, Dios, desde antes, dice aquí, desde antes de la fundación del mundo. Entonces, está hablando claro que desde la eternidad hasta la eternidad, Él es Dios. Eso se llama inmortalidad. Y si usted es el cuerpo de Cristo, usted viene siendo lo que dice aquí, que Él hizo una elección en usted desde antes de la fundación del mundo. ¿Y cómo yo me atrevo a confirmarlo? Pues mire, en Efesios 1, lo dice la palabra. Por eso yo le digo, apunte todos los capítulos y versículos, para que entonces usted pueda tener con claridad lo que la Biblia está enseñando. Dice aquí en el capítulo 1 de Efesios, verso 4, según nos escogió, escuche, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Quiere decir que según nos escogió en Él, usted no se escogió. Y a usted no lo ha elegido un alcalde, un presidente, un gobernador. A usted lo eligió claramente el Dios del cielo. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Eso dice aquí, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha, delante de Él. Usted y yo hemos sido escogidos en Cristo. Por eso que somos hueso de su hueso y carne de su carne, dice aquí claramente. Eso lo dice la palabra. Entonces, si Jesús es antes de la fundación del mundo y él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, entonces yo tengo que entender sobre todas las cosas que la inmortalidad está en Cristo Jesús y por yo ser parte integrante del cuerpo de Cristo, yo soy inmortal. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de su hueso. Estoy en el capítulo 5 y verso 30. Por eso que nos cogió en Él, desde antes de la fundación del mundo. En Primera de Pedro, como leí, dice muy claramente, en el verso, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Por amor de quién? De vosotros. Entonces, usted y yo tenemos una elección que es de parte de Dios. Somos inmortales en Cristo Jesús. Eso es lo que establece la palabra. Entonces, yo tengo que entender muy claramente que si yo soy el cuerpo de Cristo y el Espíritu de Dios mora en mí, yo tengo inmortalidad. Dice aquí en el capítulo 5 de Primera de Juan, y mire que es el testimonio de Dios. Esto no es el testimonio suyo, ni de aquel, ni del otro, no. Es el testimonio de Dios. Escuche claro que dice aquí. En este capítulo 5 de Primera de Juan, del verso 10 al 12, dice de la siguiente manera. El que cree en el Hijo de Dios, tiene testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. En otras palabras, inmortalidad. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Entonces, yo tengo que entender que ahí dice que me ha dado vida eterna. Y esta vida eterna no está condicionada a lo que yo pueda hacer. Dice que el que cree al testimonio de Dios,
el que creyere y confesare con su boca, ¿lo ve? Es salvo. Que confesare que Cristo Jesús es el Señor de gloria. Entonces, la inmortalidad que tanto los testigos de Jehová y como otras sectas quieren evadir inmortalidad y quieren hacer ver que usted se gana la salvación. No, la elección la tomó Dios. El pacto lo ha hecho Dios, no lo ha hecho usted ni lo ha hecho yo, lo ha hecho el Dios del cielo, porque Él promete y cumple, porque Él no es hijo de hombre para que mienta ni para que se arrepienta, Él es veraz y todo hombre mentiroso. Entonces, ¿cómo es posible que gente carnales que no conocen al Espíritu de Dios? Porque la palabra es revelada por el Espíritu de Dios. El maestro por excelencia es el Espíritu Santo. No hay otro como el Espíritu de Dios, por lo tanto, yo tengo que entender muy claramente que la Biblia me dice a mí, pero la unción que vosotros recibiste, escuche, estoy en Primera de Juan capítulo 2, verso 27, pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la misma unción os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Quiere decir que la revelación viene por el Espíritu de Dios. Mucha gente me dice que vamos a tener vida, pero si me dice aquí claramente que Él nos ha dado, no dice que nos va a dar, Él nos ha dado ya vida eterna. ¿Y cómo que Dios nos va a mentir? Si Dios es veraz y todo hombre mentiroso, eso se llaman los falsos maestros. Los falsos, porque dice aquí, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, escuche, pertenece al pasado, nos ha dado, pertenece al pasado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que, escuche bien claro, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Jesús dijo claramente que Él no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Y usted y yo tenemos vida en Cristo Jesús. Y usted y yo tenemos la eternidad porque Él la ha provisto en Cristo Jesús. La inmortalidad es un hecho contundente. Es un hecho contundente. Por eso es que dice que nosotros hemos pasado de muerte a vida. Entonces, yo tengo que hacer muy claro lo que la Biblia establece. Yo no puedo estar especulando. No, yo estoy diciendo que la Biblia dice. Mire lo que dice el apóstol en este capítulo 2 de Efesios. Yo lo he dado muchas veces lectura y he hablado mucho de él porque es que aquí hay profundidad, hay sabiduría, hay vida. Yo no puedo venir aquí a engañarle, a especular porque el doctor fulano de tal, el exégeta fulano de tal, no porque la profeta fulana de tal, como hay una ahí que coge el capítulo 19, verso 10. Parecía que es el espíritu de la profecía. Mentirosa. Habló mentira. Cometió plagio. Pero Dios es veraz. Mire lo que dice. Y os dio vida. Escuche cómo dice. Y os dio vida. Quiere decir que eso pertenece al pasado. Os dio vida. A vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pero mire que dice, estando nosotros muertos en vuestros delitos y pecados, escuche, nos dio, pertenece al pasado, vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Amado, ahí no está hablando para un futuro, está diciendo que ya fue hecho, dice, y nos hizo sentar en los lugares celestiales y juntamente con Él nos
resucitó. No es que los vaya a resucitar, porque cuando usted muere, de acuerdo a la palabra, usted está ante la presencia del Señor. Por eso en el capítulo 4 de Primera Tesalonicenses, verso 13, dice: hermanos, ruego que no seáis como los que no tienen esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así traerá con él a los que duermen en él. Cuando usted sale fuera de este estuche, de este cuerpo, de esta carne, su alma y su espíritu están ante la presencia del Señor. Por eso dice que los traerá, porque usted está ahí. Por eso dijo: es menester que yo me vaya para que donde yo estoy, vosotros estéis. Entonces, usted tiene inmortalidad. Lo dice claramente aquí. Y yo voy al capítulo 15 de Primera de Corintios. Y entiendo yo que aquí dice un proceso que ha de suceder a todos aquellos. Mire que dice: a todos aquellos que somos el cuerpo de Cristo, porque aquí no está hablando al pecador se le ofrece salvación y vida eterna, que tiene que arrepentirse de su pecado y de su maldad, que acepte a Cristo para que pase de muerte a vida, a la eternidad, que viene siendo inmortalidad. Mire lo que dice el apóstol en este capítulo 15 de Primera de Corintios, verso del 51 en adelante. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Por eso es que en ese capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, del verso 13 en adelante, dice lo mismo. Y nosotros que habremos quedado hasta la venida del Señor no precederemos a los que durmieron. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Pero es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. El cuerpo. Pero usted tiene vida eterna en Cristo Jesús. Vida eterna e inmortalidad son sinónimos. Están empatados ahí. Y está hablando, mire, el apóstol inspirado por el Espíritu Santo del Dios viviente. Yo no puedo tomar la palabra de Dios en balde. Yo tengo que entender claramente cuál es el mensaje que Dios tiene para su iglesia. Tanta gente que vive lleno de temor, por el temor a la muerte. Y el temor a la muerte es pecado. Es pecado. Lo dice la palabra del Señor. Mire, escúcheme claro lo que dice en este mismo capítulo 15 de Primera de Corintios. Mire lo que dice aquí en el verso 56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué victoria? De que usted pasó de muerte a vida. Por eso dice en el capítulo 2 de los Efesios claramente que estábamos muertos en delitos y pecados y que el Señor nos dio vida, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Inmortalidad. Esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal de inmortalidad. ¿A dónde se van a ir esta gente cuando el Señor los llame a su presencia y le diga: ven acá, ¿qué fue lo que tú hablaste? ¿A dónde está escrito? Si la Biblia dice claramente que ni le quite ni le añade, no le añada nada a la palabra del Señor porque tiene una sentencia. Si usted le quita la palabra de Dios, se le quita a usted.
del libro de la vida su nombre, o si usted le añade, se le añaden las plagas que han de venir. Entonces yo tengo que tener una responsabilidad. ¿Cómo? Yo estoy hablando de la palabra del Señor. ¿Qué es lo que sale de mi boca? Yo como muchacho demandado de mi papá tengo que repetir lo que está aquí. No es que yo pienso o que fulano de tal dijo. No, esto lo escribió el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo para usted y para mí. Pero yo tengo que pedirle al Espíritu de Dios que me revele porque Él es el maestro por excelencia. En mi mente carnal yo no puedo. Mire, si yo voy a coger o voy a utilizar lo que yo aprendí en un instituto y un seminario, jamás yo puedo predicar lo que yo estoy hablando hoy en día. Jamás. Y lo que yo escucho en los púlpitos de hoy en día, mire, no saben ni dónde están parados. Tuercen la palabra del Señor. Y los hermanos están llenos de confusión. Porque están esperando todo para un futuro. La Biblia me habla a mí que Dios me eligió, me escogió desde antes de la fundación del mundo. Y que Él no puede perder nada. Nada. Mire, lo dice Jesús muy claro. Eso no lo digo yo ni lo dice el exégeta que usted me quiera decir. Esto lo dice la palabra del Señor y lo dice Cristo por su propia palabra. Dice, estoy en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, en el verso 39, y escuche qué claro Jesús habla. Y esta es la voluntad del Padre, del que me envió, que todo aquel, mire cómo dice, que todo aquel que y esta es la voluntad del Padre, del que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Dese cuenta, vida eterna es inmortalidad. Y mucha gente le dice a usted que cuando usted muere, entra en el sueño eterno, cuando la Biblia dice que su alma está en Cristo, que cuando Él venga, si es que yo partí ya, vengo con Él a resurrección de este cuerpo. Yo no puedo tergiversar la palabra del Señor. Dice que Jesús no puede perder nada. Y lo dice, esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo de Dios y cree en Él tenga vida eterna, yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, usted y yo tenemos una bendición. Tenemos un privilegio de parte de Dios que tengamos a Cristo y la vida eterna, porque la vida eterna está en Cristo Jesús. Y si usted es el cuerpo de Cristo, como dice aquí, que yo solo acabé de leer, que nosotros somos el cuerpo de Cristo y que hemos venido a ser heredero y coheredero juntamente con Él. Y que todos los privilegios que tiene Jesús los tenemos usted y yo, porque tenemos vida en Él. No salgan fuera de Jerusalén hasta que ustedes sean llenos del poder del Espíritu Santo. Pablo le dice claramente a los corintios, y le he dado lectura y muchas veces lo cito, que Pablo no usó palabras persuasivas como esta gente. Pablo habló inspirado por el Espíritu Santo. Mire que claro lo dice el apóstol. Así que, hermano, estoy en el capítulo 2 de Primera de Corintios. Así que, hermano, cuando fui a vosotros para anunciarnos el testimonio, escucha otra vez, el testimonio de Dios. ¿Y quiénes son estos predicadores, falsos maestros, para estar torciendo el testimonio de Dios? No fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. Estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que con demostración y poder del Espíritu,
para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amado, ¿y usted sabe cuánta gente están escuchando y escuchando y escuchando? Lo he dicho cientos de veces, las iglesias están llenas de predicación escasa, de enseñanza de la palabra del Señor. Recuerdo allá en Aguadilla, en el poblado de San Antonio, en una iglesia que yo iba, el pastor quería hablar hasta en hebreo, no sabía hablar inglés, ahora va a hablar hebreo. Y vienen con términos que ellos ni conocen, para que entonces como que ellos son unos sabiondos, pero están lejos de la verdad. Lejos de la verdad. Pablo dice que el hombre carnal, Pablo dice el hombre natural, está en el verso 14 de este mismo capítulo 2, pero el hombre natural o carnal no percibe las cosas que son del espíritu, porque le son a él locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente a través del espíritu. Después se jactan que tienen un doctorado, una maestría, un bachillerato en teología, en divinidades. Lejos de toda verdad. La inmortalidad es algo que Dios ha provisto para usted y para mí si es que somos legítimamente de Él. Y la Biblia establece y dice aquí claramente, fuera de toda duda razonable, que Él nos selló con su Santo Espíritu para el día de la redención. Usted no puede sellar algo que no sea suyo. El Señor hizo un pacto eterno en su vida y en mi vida. Yo no puedo hacer un pacto de Dios porque yo soy humano. Me enojo y rompo los pactos. Por eso es que hay tanto divorcio. No respetan el pacto de Dios. El que estableció el matrimonio se llama que fue el Dios del cielo. Por eso Jesús le dice claramente que al principio Dios los creó hombre y mujer, y los dos se unirían y serían una sola carne. Son pactos que Dios ha provisto, ha hecho para usted y para mí. Entonces Dios hace un pacto en su vida. No es que yo lo hago, es que Dios lo hizo. Y si Dios lo hizo, no lo rompe nadie. Ahora, si usted lo hizo, pues ya le dije que se puede romper porque usted se basa en las emociones. Usted se basa por el sentir suyo. Hoy se siente salvo y mañana condenado, pero la Biblia me dice que Jesucristo me salvó, que Él dio su vida por usted y por mí, que yo tengo vida eterna, inmortal, porque aunque salga fuera de este cuerpo, yo sigo vivo ante la presencia del Señor. Aunque otras religiones digan que no, pero la Biblia me lo dice. Entonces aquí yo le voy a creer a la palabra del Señor. Mire, y el pacto de Dios es esto. Mire lo que es pacto de Dios, no es suyo ni mío. Y les daré un corazón y un camino para que me teman, escuchen, perpetuamente. No tiene fin, es inmortal. Para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos, escuche, estoy en el capítulo 32, verso 39 al 41 de Jeremías. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno. Escuche, pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. Y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Y me alegraré con ellos haciéndoles bien y los plantaré en esta tierra. Escuche,
en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma. Ese es el pacto que Dios hace en su vida cuando usted acepta a Jesucristo y en mi vida. Pacto eterno. Nos selló con su Santo Espíritu para el día glorioso de la redención de su segunda venida. Y dice el apóstol muy claramente, mire, que la palabra del Señor está aquí clara, amado. Pero usted sabe por qué razón usted está confundido, y lo dije a los otros días y lo recalco hoy de nuevo. Es porque usted se pasa escuchando teoría, usted no viene a la palabra. Sea honesto con usted mismo. Usted no se mete a leer las escrituras. Y si usted la ley como un libro cualquiera. Usted tiene que pedirle revelación al Espíritu Santo. Es el único que tiene lo legítimo, lo verdadero, es el Espíritu Santo de Dios. Mire algo tremendo. Estoy en Tito capítulo 3 y verso 5 dice, nos salvó, escucha otra vez, nos salvó, pasado, no por obra de justicia de nosotros que hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento y la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual, escuche, derramó en vosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Usted no es salvo por lo que usted pueda hacerlo, por lo que usted hizo. Nada bueno hemos hecho. Por eso que me gusta a mí, aquí en segunda de Timoteo, y vuelvo de donde salí. Mire, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la inmortalidad, perdón, por el Evangelio. Entonces, si somos el cuerpo de Cristo y Jesús antes de la fundación del mundo, santo y sin mancha, nos eligió en Él, nos escogió, no por buenas obras que nosotros hayamos hecho, sino por el beneplácito, dice aquí. ¿Quién nos salvó? Dice en el verso 9 de esta misma carta de 2 de Timoteo capítulo 1 y verso 9 dice, ¿quién nos salvó? Vuelve otra vez al pasado. Nos salvó, pertenece al pasado. Y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Y la gracia con que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Antes nos dio. No depende, dice el apóstol Pablo en el capítulo 9 de los Romanos, del que quiere y del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Amado, entonces, ¿cómo yo voy a pretender escuchar doctrinas de demonios? ¿Cómo yo me voy a afianzar a escuchar doctrinas de demonios? Es imposible. Dice en el verso 16 de este capítulo 9 de los Romanos. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. La misericordia de Dios es más grande que los cielos. No importa cuál haya sido su pecado, mi pecado. No importa las veces, mire, que nos hayamos dado contra la tierra. El Señor no abandona lo suyo. Él es el arquitecto por excelencia. Él es el verdadero alfarero. Nosotros tenemos vida en Cristo Jesús. Él es inmortal. Por lo tanto, usted tiene inmortalidad en Cristo Jesús. Vida eterna es inmortalidad. ¿Quién sacó la inmortalidad? Dice aquí. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, por la palabra.
Bendito sea el Señor. Amado, usted y yo tenemos vida y vida en abundancia. Y usted tenemos, por la palabra del Señor, todos los privilegios de Cristo Jesús. Somos herederos y coherederos juntamente con Él. Somos el cuerpo de Cristo, somos carne de su carne y hueso de su hueso. Por lo tanto, tenemos inmortalidad, porque si salimos fuera de este cuerpo, como dice ahí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 y verso 3 en adelante, que si morimos, pues mire, estamos en la presencia del Señor. Por eso trae con Él a los que son suyos, a los que duermen. No le crea a estos mentirosos que el sueño del alma, que usted va al sepulcro y usted estará ahí hasta el día de la resurrección. Eso no es lo que dice la Biblia. Abra sus ojos, abra, mire su oído a la palabra, a la voz del Espíritu Santo. No se confunda, porque si usted ha nacido de nuevo, usted tiene todos los privilegios del reino de Dios. Nos ha trasladado, dice claramente, nos trasladó de las tinieblas. Mire, bendito sea el Señor. A veces yo quiero parar de predicar así. No puedo, porque es que la palabra me lleva a mí a buscar más. Mire lo que dice. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Si yo tengo mi vida escondida en Cristo, entonces, porque habéis muerto, dice, ¿a qué? Al pecado, al mundo, a la carne, y que vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Si su vida está escondida en Cristo, donde Él está, usted está. Por eso dice que traerá, si usted muere hoy, como yo puedo morir hoy, mi vida está escondida en Cristo, por lo tanto voy a estar donde Él está. Es que estoy ahí. No es que voy, es que estoy. En Hebreos dice claramente, capítulo 12, y concluyo. Mire que dice aquí. Esto en el verso 22 del capítulo 12. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. Y mucha gente van en que van. Pero si dice que yo estoy, ¿a quién yo le voy a creer? ¿A estos que están especulando o lo que dice la palabra del Señor? Yo tengo inmortalidad en Cristo Jesús. A la Jerusalén celestial, a la compañía de millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios y juez de todos, los espíritus justos hechos perfectos, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, santos y sin mancha, perfectos. Eso quiere decir perfección en Cristo Jesús. No es por lo que usted haga, es por lo que Él hizo ya a favor suyo y mío, para darnos vida eterna. Bendito sea el Señor. A Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Usted y yo somos limpios en la sangre del Cordero. Compartía yo con un hermano anoche que le dije que la parte más profunda que existe en la mar está en las Islas Marianas, en las costas del África. Entiendo yo que leí que tenía aproximadamente de 39,000 pies de profundidad y unos poquitos más. Es la parte más profunda de la mar. Y dice que el pecado nuestro Jesús lo cogió y lo metió a lo más profundo de la mar para que seamos limpios. Si su pecado viene siendo como el rojo carmesí, viene a ser como la blanca lana. El perdón cuando nos lava. Permitimos que la sangre de Jesús nos limpie de todo pecado y de toda maldad. Morimos al viejo hombre.
entonces venimos a tener vida eterna en Cristo Jesús. Señor, he hablado tu palabra, Señor. Padre mío, abre los ojos del entendimiento para poder entender, comprender, Señor. Esta bendita tu palabra, Señor. Glorifícate de manera especial, Señor. Obra de una manera poderosa, Dios mío, que los yugos del diablo sean destruidos, todas esas vendas del diablo sean destruidas, Señor. Oh Padre Santo, que veamos que somos tu cuerpo, que estamos contigo en la eternidad, Señor. Que hemos pasado de muerte a vida, hemos sido resucitados, Señor. Y si es que hemos partido de este cuerpo en el día glorioso tuyo, esta carne será pasada por un proceso, Señor, de inmortalidad, Señor, de lo mortal a la inmortalidad. Oh Padre mío, de corrupción a incorrupción, Señor. Padre, que podamos ver tu gloria, Señor. Mira, Señor, bendice a mis hermanos, a mis amigos, Señor. Salva al perdido, Jesús. Levanta al caído, Señor. Da nuevas fuerzas al débil, Señor. Sana a los que están enfermos por tus llagas, Jesús. Que haya liberación, Señor. Sana a los que están enfermos en esta hora, Jesús. Para la gloria tuya, Señor, te lo ruego. En el nombre de Jesús. En el nombre que es sobre todo nombre, Señor. Para la gloria tuya. Amén, amén y amén. Amados hermanos y amigos, este es su programa Hablando la Verdad. Si esta edición ha sido de bendición a su vida y usted cree que hay alguien que necesita escuchar de esta palabra, compártalo en confianza. Si usted tiene duda, ahí en la parte abajo de la izquierda, en la pantalla, hay un email ahí. Envíenos, escríbanos, déjenos saber sus inquietudes. En un futuro no muy lejano tendremos un número de teléfono en el cual usted puede llamar y nosotros gustosamente le vamos a contestar. Así es que el Señor les bendiga, Dios les guarde. Será hasta la próxima edición. El Señor les bendiga de una manera muy especial. Hasta la otra.